del Señor, Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas al asalariado, al que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Soberano Dios, ponemos tu palabra delante de ti. Esta es la palabra que salió de tu boca, Señor. Es la palabra que es la verdad. Ayúdanos a entenderla. Obra con tu poder. Que tu Espíritu Santo sea tomando de lo tuyo y dándonoslo a conocer. Padre, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que solo hablemos lo que tú nos has dado. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y tome asiento, por favor. Cuando nosotros miramos esta porción que estamos leyendo, ¿qué es lo primero que empezamos a ver? Generalmente lo que tomamos es lo bueno, ¿sí? El Señor es mi pastor. El Señor es la puerta. Y vemos todo lo concerniente a lo que Dios quiere para nosotros. Cada una de las personas que estamos acá, que hemos creído, que hemos tomado la decisión voluntariamente, porque esto es voluntario. Dios no va a obligarlo a usted a nada, absolutamente a nada. Hoy vamos a entender el porqué de muchas cosas suceden, y muchas veces cuando nosotros no entendemos es porque realmente no entendemos. Y lo peor de todo es que no le queremos conocer. Recuerden lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión nosotros vamos a entrar a observar y revisar no la parte donde Jesús nos está enseñando que Él es el buen pastor y que Él es la puerta de aquel redil. Lo que vamos a ver es qué es lo que está diciendo conforme a todo lo que sucedió antes y sucederá después, antes y después de Cristo. Y aquí está escrito en su palabra. Si ustedes miran conmigo, por ejemplo, el versículo 1, leámoslo todos. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿es qué? Ladrón y salteador. ¿Qué es lo primero que vemos ahí? Una advertencia. El Señor nos está advirtiendo que si no entramos por la puerta del redil, digamos que sea esta puerta, y nos encaramamos por las tejas o nos metemos por el patio, pues ¿cómo vamos a llegar aquí? Como ladrones, ¿cierto? ¿Cómo entran los ladrones a una casa? Pues de esa manera. Y dice ahí que si no entramos por la puerta de las ovejas, es que ladrón y salteador. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo las puertas, la primera puerta que él reconstruye es la puerta de las ovejas. Entonces, por esta puerta de las ovejas, tal y como se está diciendo, era que traían las ovejas para ser trasquiladas y después para ser sacrificadas. Es decir, que cada uno de nosotros cuando va a entrar al redil tiene que observarse que usted tiene que renunciar a muchas cosas, cambiar su vida. ¿Sí me hago entender? Si usted le ha entregado su vida a Jesús, debe haber un cambio. Sin embargo, cuando entra la oveja, ¿cómo entra? Sucia, con la piernita quebrada, rasgada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? La va a cuidar, la va a llevar a verdes pastos, ¿cierto? La va a sustentar, la va a poner en medio del redil donde Él mismo dice que las pastoreará. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Que nosotros nos dejemos, ¿qué? Pastorear. Mire el versículo 5. Fíjense que vuelve y habla acerca de una advertencia. Dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque la iglesia del Señor, voy a hablar del Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto, y el Señor les dice que el anhelo del corazón de Dios es que ellos le rindan culto a Él en el desierto. Eso le dijo a Moisés 7 o 9 veces. Ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me rinda culto en el desierto. Ellos no escucharon la voz de Dios, sino que se envanecieron en sí mismos y terminaron adorando ¿qué? Figuras que ellos mismos crearon, un becerro de oro. Porque esa es la naturaleza del hombre, no escuchar la voz de Dios, sino escuchar cualquier cosa, ¿sí? ¿No les ha pasado que cuando ustedes tienen un problema, en vez de buscar una persona idónea, sabia, conocedora, prudente, de buen testimonio, entonces usted va y le cuenta eso a cualquiera, a un amigo, y el amigo le va a decir, esto no se preocupe, no se preocupe, tiene problemas con su esposa, no se preocupe, su mujer es lo que sobra, ¿sí es así? Bueno, por dar un ejemplo chiquitico. Versículo 8. Vuelve y el Señor hace una advertencia. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, estoy leyendo mal, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
¿Por qué estamos tocando este tema? Porque el Señor en la palabra, en muchos libros, específicamente y especialmente, mayormente en los libros de Isaías, Jeremías, Zacarías, en los Salmos, ya entrando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, en el libro de Hebreos, está exhortando a la iglesia de todos estos engañadores, todos estos salteadores, todos estos que han sido ladrones, ¿sí? Y se han metido ¿dónde? Pregunta, ¿dónde están engañando a las personas? ¿Allá afuera? ¿Sabe dónde están engañando a las personas? ¿Dónde están acabando con la vida espiritual de las personas? En las mismas iglesias. Yo no vengo a hablar ni a echarle piedras ni a tirarle piedras a ninguna iglesia. Lo que el Señor va a mostrarnos en la palabra es lo que vamos a hablar. Por eso aquí no hablamos de denominaciones, ni de pastores, ni yo soy nadie para señalar a nadie, porque nosotros no somos quien para juzgar. Pero sí vamos a ver la advertencia que Dios, algunas cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy en esta prédica es como decía un amigo, un brochazo de lo que está escrito en la palabra acerca del Señor. Y si nos vamos y vamos a la realidad, ¿quiénes han estado en otras iglesias aquí, donde por cosas de la vida no les han predicado el evangelio? Y yo voy a decir cosas, no me diga sí, no, pero usted en su corazón la sabe. Les han dado profecía, les dicen juegue el baloto, les dicen venga, yo le digo si se casa con esta chica o no se casa porque le conviene o no le conviene. Hay otras donde usted llega y le dicen pare de sufrir, y de entrada pare de sufrir no es, porque el Señor dice en su palabra, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, ya, perdió el año, ¿sí? Si por mi causa son vituperados y bendito eres, bienaventurados sois, si por mi causa ustedes todos son, bueno, entonces no es eso. Hay otra que le dice, venga y compra el reino de los cielos, invierta 100, que el Señor le da 1,000,000. Otros le dicen, pacte con el Señor y déjenos su platica y siga haciendo. Yo estoy hablando de la realidad hoy. Hay otras que le enseñan que el Dios es un Dios bombero. Venga que nada le va a salir mal, métase al cristianismo, ¿sí? Y también como pastores nos decían, ¿no? Alguien me decía una vez, en mi casa, en la casa de mi familia, monte una iglesia que eso da plata. Así me dijeron. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que tiene la gente allá afuera. La gente no quiere ir a la iglesia cristiana porque es sinónimo ¿de qué? De que nos van a engañar, de que nos van a robar, de que nos van a matonear. Y con mi esposa hemos tenido la experiencia de ir a visitar una familia que ya ha estado en el cristianismo y se alejó. Y uno les va a predicar y le dicen a uno, no, yo ya estuve ahí, ya no quiero saber nada de eso. Y la pregunta es, ¿quién le falla a usted? ¿El hombre o Dios? No, el hombre. Entonces, ¿quién venció? El diablo. Así de sencillo. Y la culpa, le voy a decir con todo respeto, y la culpa no es del pastor mentiroso. La culpa no es el profeta que profetiza, no, la culpa es nuestra, porque para eso el Señor nos dejó su palabra. Y nosotros siempre tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra. Otras enseñan, todo lo hizo para mí, Dios para mí. Pero la Biblia dice que todo fue por Él, en Él y para Él. Entonces vengan todos, aquí se les tiene, ¿qué necesita? Pacte con el Señor. Prometen que le van a solucionar todos sus problemas, que todas las enfermedades van a parar. Así es sencillo. Y si eso fuera así, los cristianos no nos moriríamos. Digo yo, ¿no? No, porque nos están enseñando mal la palabra a conveniencia. Predican para la carne y obvio, es necesario predicar.
pero necesitamos predicar ¿para qué? Para el Espíritu. Dice la Escritura, y el Señor le está hablando a la mujer samaritana, Dios es Espíritu. ¿Y qué quiere el Señor? Que todos le adoremos a Él en espíritu y en verdad. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, ¿cuánto tiempo, hasta qué hora me van a dar para mirar aquí a las... Por favor, porque es que me disculpan los que vienen por primera vez, a veces me paso de la raya. ¿A las 10 o antes? ¿A las 10? Bueno, entonces todavía tengo... Ay, qué pena con usted. Es que miren, el Señor es perfecto en todos sus caminos y Él quiere llevarnos por sus caminos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Es una advertencia. Jesús está advirtiéndonos, nos está diciendo, nos van a engañar, se van a colar y les van a predicar un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? Todo aquello que no está de acuerdo a lo que Dios estableció. Cuando Él escribió la Biblia, hablaba de un evangelio diferente refiriéndose al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Pero hoy en día hay tantos evangelios tan diferentes que ustedes van a diferentes iglesias y dicen, finalmente, ¿quién tiene la razón? Porque en esta iglesia me dicen esta cosa y en esta iglesia me dicen otra cosa. Aquí están por la ley, aquí festejan el día sábado, aquí, bueno, ¿quién tiene la razón? Pues ni yo tengo la razón. ¿Saben quién tiene la razón? La palabra. Entonces siempre vuelvo y les digo lo siguiente, vayan a la palabra. Juan capítulo, primera de Juan 2:18. El tiempo ya se acerca. El Señor está, ¿sabe dónde está el Señor? La iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, es la única iglesia que el Señor le dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Dice 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el tiempo está cerca. Dice otra versión, que este es el tiempo último. ¿En dónde se ha metido ese tal anticristo de que está hablando el apóstol? En medio, mire aquí, en los púlpitos. En el púlpito, desde el púlpito le están predicando a las personas algo que parece, pero no es. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigamos leyendo. No puedo quedarme en cada versículo. Salieron de vosotros, ¿dónde están? En la iglesia. Salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, cuando el Señor venga por su iglesia, va a poner a un lado las ovejas y al otro lado, ¿qué? Los cabritos. ¿Sí me hago entender? Ya hemos hablado de eso. ¿Es usted oveja? ¿Es usted cabrito? Dice que vendrá con sus santos ángeles. ¿Sí? Y tomará el fruto de la semilla y lo llevará a su lagar. Y la paja que sobra la va a echar ¿dónde? En el fuego eterno. Todas las historias del Señor Jesucristo están hablando acerca de lo mismo. Versículo 20, ¿sí? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿De qué nos está hablando? Que nosotros, los que hemos creído, tenemos ¿qué? El Espíritu Santo en nosotros. Ya lo hemos explicado. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo nosotros recibimos la unción del Santo? Recuerden que es la promesa de Abraham cumplida en Jesús, la promesa del Padre. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 14 nos está diciendo que ahí en la cruz es el cumplimiento de la promesa
que Dios le hizo a Abraham, el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando lo recibes, dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1, que cuando nosotros escuchamos a la palabra y creemos en ella, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y Él es las arras. Y va a estar en nosotros ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesucristo. Lo que Él compró. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué necesita usted? Creer. Creer. Creer en el Evangelio. Esa es la palabra. Cree en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya ustedes saben qué es el Evangelio, ¿no? ¿Quién puede decir desde qué es el Evangelio desde allá? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Ahí está. Ese es el Evangelio del reino de los cielos. Versículo ¿qué? 21. No os he escrito como si ignorareis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Pregunto, ¿quién es anticristo? Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y mire, esa es nuestra lucha. Todos los días, sigamos leyendo. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Me perdí. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. La Biblia está llena de ¿qué? Advertencias. ¿Advertencias contra quién? Contra los que nos están engañando. ¿Ustedes recuerdan el libro de Romanos? Romanos fue escrito a los romanos para que no se dejaran engañar. Gálatas fue escrito para los de Galacia. ¿Por qué? Porque también se estaban volviendo a la ley. ¿Sí? Se estaban dejando de engañar. El libro de los Hebreos, ¿por qué fue escrito? Para los hebreos. Porque después de haber conocido la verdad, también se estaban volviendo al judaísmo, a las cosas que ya no deben estar. Y hoy en día nos está pasando exactamente lo mismo. Unas iglesias han tomado una línea, otras iglesias han tomado una línea, otras iglesias dicen que tienen la verdad. ¿Y sabe qué? ¿Por qué hay tantas iglesias y tantas miles de denominaciones? Porque Satanás quiere dividir la iglesia. Y cada pastor, cada congregación dice a sí mismo, yo soy el que tengo la verdad. ¿Sí me hago entender? Ese es el lío. Divide, dice, ¿cómo dice el dicho? Divide y ¿qué? Y vencerá. Primera de Timoteo 4:1. ¿Ya lo tienen? 4:1. Lo primero que vamos a ver es quién está hablando. Dice ahí, pero el Espíritu, ¿quién dice? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿De dónde está saliendo eso? Es que nosotros no hemos entendido todavía, me incluyo, cómo es que actúa Satanás. Yo lo repito y lo repito y lo repito y lo repito y no sé qué pasa. ¿Cómo actúa Satanás? Solo hay un versículo que lo encierra todo y lo vimos en la clase anterior. Creo que está en Corintios, siempre me equivoco, pero no importa. Corintios, segunda de Corintios 4, ¿sí es? 4. Mire,
Ojo con esto. Ya los que han ido al seminario y muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero hay muchos que no hemos entendido cómo actúa Satanás. Esto es parte de la clase que estamos viendo. ¿Cómo actúan los seres qué? Espirituales. Dice ahí, desde el versículo 3. Ojo con esto. Pero si nuestro evangelio está aún ¿qué? Encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Entre quiénes? Los que se pierden. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos. ¿Qué hace Satanás? Cega el entendimiento de quién? De los que no creen. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es el evangelio de la gloria de Cristo? Ahí lo dice. El cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Cega su entendimiento. Entonces, mire, no estoy hablando en contra de los pastores que predican la verdad. Yo estoy hablando de, conforme lo dice la Escritura, de todos aquellos que han tomado ventaja para manipular las ovejas del Señor. Y las trasquilan y se comen su carne y las matonean. Eso es lo que estamos y vamos a leer ahorita más adelante. ¿Y quién es el que los apoya y los ayuda? ¿Quién mete esos espíritus engañadores en la iglesia? Satanás. Dice, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio, que es ¿qué? La imagen de Dios. ¿Listo? Eso de que uno no puede tapar el sol con un dedo, pues fíjese que sí. Dios es la luz, dice el resplandor del mediodía. Y Satanás logra trabajar en la persona para que cuando alguien venga, mi hermano por ejemplo, vaya y le predique, esa persona empiece. Anoche alguien me decía, no me parece. No me parece. Uno le lee. Voy a decir, mi hermana puede estar viendo esta predicación. Un ejemplo, mi hermana. Todos somos hijos de Dios. Anoche lo conté, hoy los cuento. Y le digo, no todos somos hijos de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Lea. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, los ha hecho hijos de Dios. ¿Ves? Pero para mí no. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque entonces ella no se ha arrodillado a su palabra. Hay un espíritu de incredulidad que no permite que ella pueda ver la luz del evangelio de Cristo. Yo no sé si a usted cuando ha predicado y le ha predicado a alguien le ha pasado eso. Sí me parece. Otro también, fui y lo visité. Y dice ahí Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Y entonces fue y sacó un libro así grueso, lleno de comentarios de hombres, y empezó a buscar. Y no encontró. Y yo le dije, no, pues miremos Isaías 66:2. Dice, ahí dice que el bienaventurado de espíritu, el pobre de espíritu es el que se arrodilla y tiembla ante la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un pobre de espíritu? Y dice el que se arrodilla y tiembla ante la palabra de Dios. Y le dijo, listo, ¿entendiste? Y dice, no, pero a mí no me parece. Yo, si yo hubiera tenido este micrófono, le doy con el micrófono. Es que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto y rendirnos a lo que está escrito en su palabra. No, que es que esa Biblia es católica, que esa Biblia es yo no sé qué, que esa Biblia es cristiana. No importa cuál Biblia sea, coja la Biblia. El Espíritu Santo le va a hablar
y le va a aclarar, y le va a mostrar, y le va a enseñar. Y créame, el Espíritu Santo no actúa desde ya. Siempre el Espíritu de Dios ha actuado sobre los hombres para que nosotros podamos ver claramente. Claro, de una forma diferente en el Antiguo Testamento y de una forma diferente en el Nuevo Testamento. Estábamos en primera de Timoteo 4, versículo 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Eso está sucediendo hoy en día? Claro que sí. No tenga hijos, adopte un perro. Con todo respeto para los que tienen animalitos. Pero hoy en día, hace 50 años, es que no quiero hablar mucho porque tengo mucho que decir, pero hace 50 años los papás tenían 10 hijos, 8 hijos, 7 hijos. Hace 10 años tenían 2 hijos. Y ahorita uno le pregunta a los muchachos, ¿cuántos hijos va a tener? No, yo no voy a tener hijos. Prefiero un perro. ¿Sí? Y entonces también es en esto que viene con que en el año 2030, que es alguien que me ayude. ¿La qué? La Agenda 2030, entonces hombres con hombres, mujeres con mujeres y toda esa cuestión, pues no hay concepción. Está opuesto a todo lo que Dios ha establecido. Porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, les dio un mandamiento. Les dijo, juntaos, juzgad la tierra y llénenla. O sea que no era la relación sexual entre un hombre y una mujer el pecado, porque ese es el mandamiento de él. Y los bendijo Dios y les dijo, llenen la tierra y juzgarla. ¿Pero qué quiere el hombre ahora? No. Opuesto totalmente a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que usted no tenga hijos. Bueno, eso es otro tema que después vamos a tratar. Entonces este es el texto más largo que vamos a leer, entonces ponga mucha atención. Y vamos a segunda de Pedro. Es que yo tengo mucho que decir, pero pues no se puede porque el tiempo apremia. Vamos a segunda de Pedro, vamos a destacar lo más importante, de lo que Pedro está hablando, de lo que está sucediendo hoy en día, y usted escuche o sígame en la lectura y usted me va a decir si no se está cumpliendo la palabra tal y como Dios la ha dicho. Dice ahí, versículo 1, segunda de Pedro 2, 1. Voy a leer en Reina Valera, pero le pido el favor de que en su casa busque una nueva versión internacional o Dios habla hoy y lo lea porque va a ser más explícito. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, ¿en dónde? Entre vosotros. ¿Entiende que está hablando de la iglesia? Entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es decir, que aquí el apóstol también nos está diciendo, no se preocupen, cada cual va a recibir conforme lo que ha hecho. Y estos pastores y estos maestros malvados van a recibir conforme a lo que Dios. Ahí dice, y a mí me da susto. Cuando yo me paro acá y después de haber entendido esto, digo, Dios, cuídame de ir a hablar un evangelio diferente. Dice ahí el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ay, hermanito. Bueno, sobre los tales ya de largo tiempo la condena no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos.
a los piadosos, ¿nos qué? Nos libra, y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Esto todavía no es nada. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y mire esto que dice aquí, esto es tremendo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entiende, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites en cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son ¿qué? Hijos de maldición. Me salto el versículo 21, lea todo en la casa. Dice el versículo 20 más bien. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Usted se acuerda cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo y regresa? Dice que viene con 7 espíritus peores. No lo quiero relacionar, pero lo recordé. Dice que su estado postrero es peor que el primero, tenaz. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. ¿Entiende que nunca conocieron a Dios? ¿Entiende que ellos, por la avaricia y por la codicia, pues montan un lugar que llaman iglesia y empiezan a predicar para sus propias conveniencias? ¿Y sabe qué? A mí me impacta mucho porque yo diría que el 100% de las personas que llegan a una iglesia, ¿por qué llegan? Porque anhelan conocer del Señor. O sea, uno no llega a una iglesia porque, ay, va a entrar a chismosear. No, uno llega a una iglesia porque anhela comunión íntima con el Señor. Uno llega a una iglesia porque desde el principio Adán pecó, pero dejó el espíritu de Adán en nosotros, y ese espíritu está separado ¿de quién? De Dios. Y ese espíritu anhela tener comunión íntima con Dios. Eso es lo que lo lleva a usted a buscar de Cristo. Ese espíritu que Dios dio, ese aliento de vida que dio desde la eternidad a ese primer hombre, ¿cierto? Y que usted ha venido heredando. Y en este momento, cuando usted nace, dice la Biblia que ese espíritu está desconectado de usted. Dice, porque por uno entró el pecado y por el pecado la muerte, de manera que todos estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Aclarando que la muerte es separación, no es el fin, separación. El resultado de estos hombres es que nunca conocieron a Dios, y dice ahí que si alguno lo conoció, su postrer estado va a ser ¿qué? Dios nos ha tomado por hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando habla de ese redil? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nosotros cruzamos por esa puerta? Nos va a apacentar, nos va a cuidar y ojo, también nos va ¿qué? A organizar, nos va a reprender, nos va a jalar las orejas. Entonces, como decíamos ahorita, no es pare de sufrir. Mire conmigo Hebreos capítulo 12. A veces mucha gente vuelve atrás y dice, no, es que yo desde que empecé a ir a la iglesia cristiana ando enfermo, todo me sale mal, le caigo mal a todo el mundo, me echan del trabajo. Pues bienvenido al club.
Porque en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí dice así? Mire el versículo Hebreos 12, digamos, desde el 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de ¿quién? Del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿El Señor va a reprender? Claro. ¿El Señor tiene disciplina? Claro que sí. Y azota, perdón, el 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Le va a dar duro? Claro, papá. Ay, su mamá, ¿qué hacía? O su papá. ¿Ah? Yo a mis hijos casi no les pegué. Claro que aquí está Samuel, va a decir que sí. Claro que les di. Claro que sí. Esa es lo único que uno tira y es certero, la chancleta, decía, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Entiende que sí, efectivamente nosotros vamos a pasar por situaciones en nuestra vida? Y el Señor va a permitir que pasemos por estas situaciones para que nosotros, conforme vamos pasando, vayamos madurando y creciendo espiritualmente, ¿no? Entonces, mire, todo esto me voy a saltar un poquito porque ya sé que me voy alargando. Vamos a... Ok. Vamos a ver desde dónde Satanás nos está engañando. ¿Desde cuándo Satanás empezó a engañar al hombre? Dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, le dice el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. ¿Estamos conectados? ¿Qué les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él? Entonces vamos a Juan 8:44. Pensé que ya 8:44. Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando dice desde el principio es que antes de que Adán pecara, ya él había pecado. Oh querubín protector, dice el Señor Jesucristo, Satanás, yo te vi descender del cielo como un rayo, ¿cierto? Ya desde el principio él, ¿y engañó a quién? A la mujer. Fíjense que cuando Dios toma al hombre y lo pone en el huerto, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Dice que plantó todo tipo de ¿qué? De árboles. Y dice ahí que en el medio del huerto él plantó 2 árboles. Dice ahí, el árbol de la vida, el árbol de la vida. ¿Si están conmigo o lo leemos? Vamos a Génesis, capítulo 2. Creo que lo leímos hace 8 días, ¿no? Pero por favor, es que esto es muy importante. Génesis 2, 8. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de ¿qué? El árbol de la vida. Fíjese, ¿qué había en el huerto del Edén en el medio? El árbol de la vida. ¿Listo? Ahí había un árbol. Sigamos leyendo. En medio del huerto. Y el árbol, hay otro árbol, ¿cierto? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues el árbol de la vida era un chamizo, ya lo explicamos, que en Isaías dice que no había parecer en él.
Era como una raíz seca. ¿Y qué hace la mujer? Pues ve dos árboles, o a lo mejor ni lo vio. ¿Y qué hace la mujer? Pues escogió el árbol. ¿Cuál árbol cogió? ¿El árbol? No. Dice, vuelvo y lo leo, lean conmigo. También el árbol de la vida en medio del huerto, coma. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál árbol escogió la mujer? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida no fue apetecible. No le gustó, porque era un chamizo. ¿Sabe quién es el árbol de la vida? Jesús. Lea Apocalipsis. Y ahí estuvo siempre el Señor. Y al final cuando saca a Adán del huerto del Edén, le dice, no sea que extienda su mano y coma de él. Y dejó la puerta abierta para cualquier ser humano que quisiera creer en el Señor Jesucristo, aún sin haberlo visto. Entiende que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, dice que estarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe en lo que nunca vieron. ¿Sí me hago entender? Y eso que en el Nuevo Testamento no estaba escrito. Tremendo. Entonces, fíjese, ¿qué hacen ellos? Escogen el árbol codiciable. Eso fue lo que sucedió. ¿Sí? Esta mujer, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y se da cuenta que ahora se les abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. Ahí estaban abiertos los carnales, porque el versículo 6 dice, y vio la mujer, o sea, ya estaba viendo. Y en el versículo 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuáles ojos? Pues los ojos espirituales. Ahora ellos ya conocían la diferencia entre el bien y el mal. Nuevamente en el desierto. ¿Qué sucedió en el desierto? En el desierto el Señor les enseña, vamos a Deuteronomio 30. Rapidito porque no puedo leerlo todo, se me va el tiempo. Levante la mano el que quiere quedar hasta el mediodía. Deuteronomio 30, rápido. Esto lo vimos también en la clase esta semana, no sé, y es maravilloso. Dice el Señor, mira, ¿quién puso el árbol de la vida? Dios. ¿Y quién puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién creó el bien? ¿Y el mal? La Biblia dice que Dios. Fíjense lo que dice aquí. Deuteronomio 30, versículo... Ay, es que todo está tan bonito. Versículo, desde el versículo 14. Desde el 15. Dice así. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. ¿Quién la está poniendo? Dios. Dios pone la vida y el bien. Dios pone la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Mire lo que dice, mas si tu corazón se apartare y oyeres, y no oyeres y te dejares extraviar. Fíjese que algo va a venir, algo va a tapar sus oídos, algo va a hacer que usted se extravíe, ¿cierto? Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvierais,
Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Pregunta, ¿Dios es malo? Dios pone el camino del bien y el camino del mal. Y le dice, oiga, conviértase, crea, haga conforme a mi voluntad, tenga la vida, te voy a bendecir, entre por la puerta del redil, venga que yo lo voy a pastorear, lo voy a llevar a buenos pastos, va a poder tomar agua de la fuente, todo eso voy a hacer por ti. Salvación y vida eterna. Pero ¿qué hace el hombre? Tomó el camino opuesto. Sigamos leyendo. Dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra que vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dice el Señor, mira a los que llama por testigo. Dios no puede jurar por uno más grande que Él porque no hay. De hecho, cuando Él jura, para cumplir la promesa que le hizo a Abraham, jura por sí mismo. Y aquí él dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le bota la respuesta, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Amando a quién? A tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entiende que Él está hablando implícitamente de esa herencia que vamos a recibir, porque Abraham tenía puestos los ojos ¿en quién? En la Jerusalén celestial, la misma que nosotros, a la que nosotros anhelamos ir. Esto no ha cambiado. Hermanos, sabemos que no estamos bajo la ley, pero esto no ha cambiado. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Cristo. Dios ha puesto el camino del bien y del mal, la vida y la muerte, la maldición, la bendición y la maldición. Y nosotros siempre queremos obstinados, ¿no? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Siempre lo leemos. Yo esto se lo voy a recordar cada 8 días. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice Juan 3:36? Siempre se los voy a leer. Yo creo que cada domingo se los voy a leer. Porque es tan importante que nosotros entendamos. Ay, se me perdió Juan 3:36. ¿Sí es 36? Bueno, dice ahí. Perdón que no lo encuentro. 36 dice. Es el último. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Pero cuál vida? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Entiende? ¿Entiende que también dice el Señor que el que no cree en Él ya ha sido ¿qué? Condenado. Ese es el versículo. Ahí mismo, Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pregunta. ¿Sí nos ha hablado el Señor a través de los años, de los siglos, mostrándonos el camino del bien y el camino del mal? Y hoy en día la gente, uno habla con la gente y le dicen a uno, es que Dios es un Dios, ese Dios que ustedes tienen, porque no le conocen. Isaías 63, 11. ¿Cómo vamos de tiempo?
Ya se me acabó. Listo. Solo voy a tomar 2 textos del Antiguo Testamento para que no me alargue tanto, que tenía 7. Dije Isaías 63, ¿qué? Sí, del 11 al 14, dice. Mira, leámoslo desde el 9. ¿Para qué? Para entender que el Espíritu de Dios ya los estaba guiando en el desierto. Dice que la palabra la trajo el ángel se la pasó a Moisés, y Moisés era el pastor que guiaba al pueblo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero ¿quién estaba detrás de todo? Dice que el Espíritu de Dios. En toda angustia, versículo 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Quién fue? El ángel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? A su Santo Espíritu, por el cual se les volvió ¿qué? Enemigo. ¿Entiende que Dios mismo peleó en contra de ellos? ¿Por qué? Por obstinados. Y él mismo peleó en contra de ellos. ¿Se acuerda el salmo que leímos en Meriba? Cuando ellos me tentaron, dice el Señor. Dice el Señor que yo me desentendí de ellos. ¿Usted sabe qué es que Dios se desentienda de usted o de mí? ¿Sabe qué le dice el Señor a usted cuando Él se desentiende de uno? Por terco, haga lo que quiera. Entiende que Dios sí se desentiende de aquellas personas que no quieren escuchar su voz. Y dice ahí, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir el mar? Mire, con el pastor de su rebaño, ¿se da cuenta que sí era pastor? Donde él puso en medio su santo ¿qué? Espíritu. ¿Quién los estaba guiando? El Espíritu de Dios. Moisés iba ahí, pero ¿quién estaba ahí detrás de ellos guiándolos? El Espíritu de Dios. Versículo 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así hombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte hombre glorioso. ¿Quién los pastoreó? Dios mismo, por medio de su Espíritu. ¿Y ellos qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué no podían ser pastoreados? Porque no escuchaban, porque lo ignoraban, porque se fueron tras dioses ajenos, porque en un solo día murieron 23,000 hombres porque se empezaron a unir a las mujeres de otros dioses. Y ese mismo día esos hombres terminaron adorando no solo a las mujeres, sino a los dioses de esas mujeres. Y ese día el Señor envió su ángel y murieron ¿cuántos hombres? 23,000 hombres en un solo día. Porque no escucharon. Hermanos, el llamamiento es este. Nosotros estamos en el siglo XXI. Nosotros estamos ya en los tiempos finales. Y nosotros estamos viendo una iglesia dividida. Cada pastor hablando por su propia cuenta lo que más bien le parece. Preocupado por sus pertenencias, por si tiene camioneta 4x4, por si se viste mejor o por tener posesiones y comprar mansiones y todo eso. ¿Y sabe qué? A estos sí están escuchando y se están dejando engañar las ovejas del Señor. Y nosotros como Iglesia de Cristo estamos llamados a predicar la verdad, a hablar solamente lo que el Espíritu Santo nos dé que hablar. ¿Habían pastores en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Guiados por el Espíritu Santo? Claro que sí.
Entonces, ¿cuál es la clave para que usted y yo seamos pastores? Mire, aquí hay muchos pastores. Solamente en este grupo de personas, yo veo 5 o 6 pastores. Y hay pastores, y hay profetas, y hay maestros, y hay evangelistas, y hay apóstoles. ¿Y sabe qué? Todos estamos recibiendo eso de parte del Señor Jesucristo. No es la iglesia, no es el hombre el que lo certifica a usted como pastor. El que lo certifica a usted como pastor es el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Nos estamos escondiendo. Nos estamos alejando. No queremos escuchar. Si cada uno de nosotros hiciera la obra. Cuando hablo de pastores, estoy hablando de varones y mujeres, ¿no? Pastores y pastoras. ¿O quién era la pastora ya? ¿Raquel no era la pastora? Entonces, ¿la clave qué es? Que nosotros escuchemos atentamente, dice la Biblia, al Espíritu. Miren lo que dice Isaías 56:11, no, solo un versículo. Y esos perros comilones, dice, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Entiende que lo que estamos diciendo no es carreta? Estamos hablando lo que dice la Escritura. Y voy a leer esto y ya voy a terminar. Ezequiel 34. Por favor, ponga mucha atención. Ezequiel 34. Yo siempre digo, me voy a buscar un micrófono para poder agarrar la Biblia. ¿Tiene conmigo Ezequiel 34? Bueno, mire lo que dice acerca de los pastores. Versículo 1 en adelante. ¿Está conmigo? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Mire, cualquier escrito aquí con la realidad no es mera coincidencia. Ya está escrito por el Señor. Di a los pastores, perdón. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la pierna quebrada, ni volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Amado, ¿no es lo que está sucediendo hoy en día? Está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Sabe cuándo sucedió eso? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿Quiénes se dispersaron? ¿Quiénes salieron corriendo? Los discípulos. Cada uno cogió por su lado. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué todos le negaron? ¿Por qué todos le abandonaron? Ahorita les digo, que no me vaya sin decirles. Versículo 5. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscare ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, porque que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho el Señor.
He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré a las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán, en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová al Señor. Y yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la pierniquebrada, y fortaleceré la débil, mas la encordada y la fuerte la destruiré. Bueno, esa es otra predicación. ¿Entiende qué es lo que el Señor quiere hacer con usted? ¿Entiende qué es la vida? ¿Entiende que cuando fue herido el Señor en la cruz, sus ovejas lo dejaron solo? Y lo dejaron solo, ¿por qué? Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Dice en Lucas 24:44, terminemos leyendo Lucas 24:44. (49) 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Entiende que ellos reciben el Espíritu Santo? Y en la primera predicación, ¿de quién fue? De Pedro. ¿Se convirtieron cuántos? 3,000. Ese mismo que lo negó, ese mismo, delante de todos ellos, donde estaban los que crucificaron a Jesús, predicó el Evangelio y ese día 3,000 se convirtieron. Imagínense lo que hará el Espíritu Santo con ustedes y conmigo, si nosotros escuchamos atentamente la voz del Espíritu Santo. ¿Usted quiere entrar en el redil del Señor? ¿De verdad quieren entrar por esa puerta? Lo único que tiene que escuchar es atentamente la voz de su Espíritu. ¿Y sabe qué? El Señor lo va a recibir, porque el Señor es mi pastor. Y si estamos con Él, nada nos va a faltar. Póngase.